Padiushi bichene bizanaka. Padiushi suanagolas ti sagita. Rakachi negaje isa. Kashaikesti UNESCO gulaki kabe la jiri. La ni sti dija bisidi. Nyane bishose ira binila. Kasidija nirinidu ladu kabinisa kanibiana neskenda sti binigulasa dija gunasi nyadu ninanasidu nekusiditu kazinyidu dija ngaruni lanu bini zakangarabidu ladu kabinisa garuni rábido gunidu nibika ta Gabriel López Chiñas ay dijaza dija rusibani na zatilu jiniti gubilla. Saludos hermanas y hermanos, saludos senadoras y senadores. Hace 17 años la UNESCO estableció el Día Internacional de las Lenguas Maternas, el Día de los idiomas, como el que hablamos nosotros, los zapotecos de la planicie costera de Oaxaca, la lengua de los antiguos, la que se aloja en nuestra alma, la que amaron nuestros padres, la que amamos y transmitimos a nuestros hijos, porque sabemos que la lengua es lo que nos hace humanos. Así lo decimos nosotros, los zapotecas. Por eso queremos hacer realidad lo que un día escribió uno de nuestros visionarios poetas, Gabriel López Chiñas, al decir: ay, zapoteco, zapoteco, lengua que me da la vida, sé que morirás el día que muera el sol. Para esto necesitamos cambiar la realidad imperante en México, porque a pesar de todas nuestras buenas intenciones y nuestro marco jurídico, tenemos un entorno real que dificulta el uso y reproducción de las lenguas indígenas. Somos una nación pluricultural basada en los pueblos originarios que poblaron este inmenso territorio desde antes de la conquista. Así lo establecimos en nuestra Constitución desde 1992. Este reconocimiento constitucional fue ampliado cuando volvió a reformarse la Constitución para mover el párrafo del artículo 4 al artículo 2 en 2001, para agregarle los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones del Estado mexicano para con ellos. Uno de los derechos de los pueblos indígenas es el de mantener viva la lengua en la que se comunican, y es obligación del Estado preservarla y fomentar su uso. Por eso, este no es un día más como tantos, porque en nuestro caso, habla de nuestra esencia como nación pluricultural y nuestra voluntad de vivir en una situación de interculturalidad que fomente el respeto de uno hacia los otros. Ese respeto a los demás y la búsqueda de la no discriminación lo establecimos en los derechos humanos reconocidos y tutelados actualmente en el primer artículo de nuestra Constitución Federal: el derecho a la lengua, a la preservación de la cultura. Lo habíamos reconocido como Estado mexicano en la firma de los convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que establecen la obligación de los estados a adoptar medidas para garantizar que los miembros de los pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes u otros medios eficaces. Nuestra ratificación de esa voluntad de ser un pueblo pluricultural se consolidó el 13 de marzo del 2003, cuando fue promulgada la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,
que reconoce a las lenguas indígenas como oficiales en el país y en su artículo 4 le otorga el mismo valor que el español. Ese es nuestro marco jurídico y de la convencionalidad constitucional para reconocer que en México existen 69 lenguas nacionales, porque el español, aunque sea nuestra lengua franca, la que se habla en todo el territorio nacional, es una más de nuestras lenguas, de todas con las que se comunican nuestros pueblos, comunidades y ciudades. Antes de la llegada de los españoles a las costas mexicanas, aquí se hablaban más lenguas originarias. Se ha calculado que alrededor de 500, la mayor parte de ellas perdidas en la noche de la conquista y la colonia, bajo el vasallaje cultural del pueblo conquistador. De todas ellas, hoy perduran 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas. Todas pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas: la álgica, cochimi-yumana, seri, maya, totonaca-tepehua, tarasca, otomangue, mije-zapoteca, yutonagua, chontal de Oaxaca y guave. Las 5 últimas están en mi estado, Oaxaca, donde la chontal y la guave no tienen ningún parentesco lingüístico con ninguna otra lengua hablada en todo el mundo. Es una gran diversidad que durante siglos hizo clamar a muchos por la unicidad lingüística y la integración social a una sola cultura, la mestiza mexicana, posición que por fortuna, con el devenir de los nuevos tiempos y la idea del relativismo cultural, quedó atrás para asumir los mexicanos la pluralidad lingüística y cultural como base de la convivencia en este mosaico cultural que es México. Así lo hemos establecido en la Constitución, y nuestro gobierno federal ha buscado impulsar la revitalización de las lenguas, su presencia en los medios de comunicación, así como las enseñanzas de las lenguas indígenas en el sistema educativo y fuera de este. No es un trabajo fácil. Según el INEGI, en México existen 7.382.785 personas de 3 años o más que hablan alguna lengua indígena, el 6.5% de la población total nacional. De esa cantidad, 13 de cada 100 solo pueden expresarse en su lengua materna, y el monolingüismo se acentúa entre las mujeres. Hoy sabemos que las lenguas indígenas más habladas en el país son el náhuatl y el maya. Ambas representan el 35% del total de la población hablante de lengua indígena. Ambas lenguas, junto con otras 8, zapoteco, mazateco, mixteco, otomí, tzotzil, cetal, chol y totonaca, representan el 77% de la población que habla lengua indígena en el país. También sabemos que 23% de los hablantes de lenguas indígenas es analfabeta en español, aunque en realidad la mayoría es analfabeta en su lengua materna. A pesar de las cifras de hablantes de lenguas indígenas, las políticas públicas culturales que se impulsaron durante siglos completos, llegaron a permear no solo en el ámbito administrativo, sino también en la conciencia de las familias indígenas. Los propios indígenas terminaron viendo en sus lenguas un obstáculo para el desarrollo de las nuevas generaciones y ya no continuaron transmitiéndole a la niñez y a la juventud, y así los dejaron de hablar. Así, según algunos estudios, de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, 64 pueden, a la larga, encaminarse hacia una extinción debido a que la mayoría de ellas no cuenta con una forma escrita que permita su inserción a medios impresos y digitales. La falta de políticas públicas para el uso y fomento de las lenguas indígenas y la discriminación son las principales causas del peligro
para la supervivencia inmediata de al menos 51 lenguas indígenas. Si no nos aplicamos en impulsar políticas, programas para fomentar el uso de las lenguas indígenas, es muy probable que a mitad del siglo XXI la mayoría de las lenguas indígenas con actuales decrecimientos poblacionales hayan desaparecido. Según información del INALI, de las 364 variantes lingüísticas que existen, 185 están en riesgo no inmediato de extinción, 72 en peligro medio y 43 en alto riesgo. No es, por supuesto, un panorama muy halagüeño, porque a pesar de todas nuestras buenas intenciones y nuestro marco jurídico, tenemos un entorno real que dificulta el uso y reproducción de las lenguas indígenas. Casi no tenemos producción literaria o narrativa impresa en lenguas indígenas. Las pocas que existen son producidas por instituciones oficiales en un número muy pequeño de ejemplares y no cuentan con redes eficientes de difusión. Tampoco existen investigaciones en ciencias duras o ciencias sociales escritas en lenguas indígenas. Parte del problema es la ausencia de reglas claras para homogeneizar la escritura de las principales lenguas indígenas del país, al menos las 10 principales que he anunciado anteriormente. Aun cuando contamos con la traducción de la Constitución Federal en 40 lenguas indígenas, esa no es garantía de que las lenguas estén escritas como corresponde. Hoy, a 17 años de haberse proclamado el 21 de febrero como Día Internacional de las Lenguas Maternas, a 25 de habernos reconocido como nación pluricultural y a 14 años de haberse promulgado la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, es urgente que todas las buenas intenciones se concreten en acciones afirmativas. Por eso he propuesto en el proyecto de decreto que hoy pongo a su consideración en este Senado de la República, para efectuar un agregado al artículo 20 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y comenzar a hacer realidad nuestra legislación. Estoy convencido que es la mejor forma de festejar hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y quisiera terminar con una cita de Juan Rulfo, que decía: creo que nuestro país seguirá siendo por muchos años un país de muchas lenguas, de muchas culturas diferentes, de costumbres y mitos maravillosos. En los indios hay algo distinto, algo nuevo y muy viejo que no hemos logrado valorar ni aprovechar debidamente. Juan Rulfo, muchas gracias.